y Azerbaiyán y Armenia también que estaban en conflicto. Bueno, podemos leer algo de África, a ver si tenemos aquí. Rápido, no hay mucho aquí, vamos a ver. Esto que decía. Al aniversario de vista, bueno, allí. Está bien. ¿Qué es esto? Hago un análisis TRT. Vamos a los mapas nomás. A ver, aquí. Área petrolera de Egli, en Sudán. La guerra de Sudán, a ver. La milicia de apoyo rápido atacó el aeropuerto de Heglig con un dron a las 2 de la madrugada de hoy, 30 de agosto, después de un ataque anterior con dron el 26 de agosto que resultó en 5 muertos y 7 heridos. Circular de la OPCO. Asunto. Preparación para el cierre de las operaciones de OPCO con referencia al tema mencionado anteriormente. Lamentamos informar a POP que el aeropuerto de Heglig fue atacado por drones a las 2 de la madrugada del 30 de agosto de 2025. Este es el segundo ataque en las inmediaciones del campo Heglig. El primer ataque tuvo lugar el 26 de agosto de 2025, resultando en 5 muertos y 7 heridos más. OPCO desea reiterar su compromiso con la continuidad de sus operaciones, pero como la seguridad de nuestros empleados es nuestra principal prioridad, nos prepararemos para un posible cierre si estos ataques continúan. La milicia destruyó el aeropuerto. Una fronteriza allí eso, Ah. ما خلوا يدول هنا ذو Aquí lo marcan hacia frontera con Sudán del Sur. Aquí está el aeropuerto. ¿Y qué más tienen por aquí? ¿Qué está aquí? Lo del Fashir. Vamos a apuntar ahí un poco. Sexta División de Infantería de las Fuerzas Armadas Sudanesas. Una división de infantería con base en el Faser lleva meses en el frente, luchando sola, sin apoyo aéreo ni terrestre, librando una guerra a gran escala en el más estricto sentido de la palabra. Se enfrentan a vehículos blindados MCAV-20 Spartan 2, MAV de los Emiratos, artillería 4 China, drones Che-95, mercenarios traídos de Colombia y de países del oeste y sur de Sudán, suministros ilimitados de los Emiratos y Libia, y sistemas de defensa aérea que han acordonado los cielos de la ciudad. Con trincheras y barreras, estrechó el último cordón alrededor del terreno, dejando a la sexta división con solo dos opciones, rendirse o luchar hasta la muerte. Sin embargo, durante un año entero, la división asumió la responsabilidad de proteger y alimentar a decenas de miles de civiles atrapados con ella en el Faser, que eran las familias de sus soldados y oficiales. La sexta división ha librado más de 230 batallas, una cifra que supera las batallas del Comando General y el Cuerpo Blindado juntas, lo que demuestra que es la división de infantería que ha escrito su nombre en oro en los anales de la historia militar sudanesa, incluso en el continente africano, al enfrentarse a la milicia más grande que el continente haya conocido jamás. Son los mensajeros cuando la ciudad está aterrorizada. Ellos son sus caballeros y sus gobernantes. Sí, tengo que ver el mapa ahora. Vamos a buscarlo, pero quiero, ya que estamos aquí, vamos a terminar de leer aquí. ¿Qué es esto? Un video.
del Fajir. Durante los últimos 7 días, las Fuerzas Armadas han logrado establecer nuevas líneas defensivas que hasta ahora parecen sólidas, a pesar de su proximidad a las zonas militares de la ciudad. La milicia de apoyo rápido ha estado intentando durante los últimos días penetrar a través del eje sur, pero fracasó y sufrió pérdidas, y no hizo ningún progreso en los ejes restantes. Videoclip: en una escena extraña y sorprendente en el eje sur cerca del cuerpo blindado, elementos de la milicia han estado sitiando una casa completamente vacía durante una semana, sabiendo esto, y luego regresando de vez en cuando para tomar fotografías o grabar clips simulados desde adentro y afuera en un intento de mostrar operaciones de asalto falsas. A veces afirma que la casa pertenece a alguien llamado Ali Mamou y le pide que la devuelva. El clip muestra a 2 vehículos blindados Parten 2, MAV Emiratíes, que se encuentran entre los vehículos que los Emiratos Árabes Unidos suministraron a la milicia hace semanas. دخلت دي الاماره ايه دي الاماره محاصره سلم نفسك ايه الاماره محاصره الاماره محاصره ايه مشاكل دخلت دي الاماره ايه دي الاماره سلم نفسك اشاوس جوا الاماره جوا سلم نفسك يا بلداي سلم نفسك دي الاماره محاصره لا اصبر لحظه La milicia Apoyo Rápido ha cometido un nuevo crimen atroz en el Kordofán del Norte, ejecutando a varios ciudadanos sudaneses frente a sus casas. Pasó. Lamentable lo que hacen ahí. Condenable. Más que lamentable. En Al-Fajir así se escuchan los enfrentamientos en el eje norte. Si se ve el humo de los enfrentamientos que hay. Escuchan disparos de combatientes. ¿Qué vas a ver? Mapa. En los últimos días, los drones turcos pertenecientes a las Fuerzas Armadas sudanesas han llevado a cabo continuos ataques aéreos contra posiciones de la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido en el Faser, lo que, junto con las operaciones terrestres, contribuyó a detener por completo el avance de la milicia. El avión también realizó misiones de reconocimiento para buscar sistemas de defensa aérea estacionados en la zona, en preparación para atacarlos y asegurar las operaciones de suministro aéreo para la ciudad sitiada. En un importante acontecimiento hoy, el avión llevó a cabo una misión cerca de la ciudad de Niala, y creemos que estaba apuntando a un objetivo de alto valor, tal vez el propio líder de la milicia, antes de que la milicia anunciara que había sido derribado en el área de Mersin, ubicada entre Manawasi y Niala. Este es el segundo avión de este tipo que es derribado en Darfur, después del primer incidente ocurrido a principios de julio al norte del Faser. Los sistemas de defensa aérea que posee la milicia pueden ser del tipo chino FK-2000 o del ruso Pantsir S-1, dada la conexión de este último con los Emiratos Árabes Unidos, que proporcionó a la milicia las defensas aéreas necesarias. Creemos que la razón del derribo del avión, si no fue una emboscada, fue el resultado de la falta de conocimiento del avión sobre la ubicación de los sistemas de defensa, lo que le habría impedido entrar en un rango de objetivo directo, donde podría ser derribado fácilmente. Ahí está el avión derribado. Y no sé qué más me quedado acá. La Fuerza Aérea regresa a los cielos de Darfur lanzando ataques contra posiciones de las fuerzas de apoyo rápido en Al-Fajir. Y bueno, está ahí lo de vista que tendrán en la map de Sudán. A ver. Sudán, Sahel. Bueno, es que consultamos Somalia. Hay varias cosas, al menos me creo que
Ataques con aviones no tripulados de las Fuerzas Armadas del Sudán en Niala, Darfur Meridional, incluso contra clínicas locales, al menos 30 civiles muertos. Ataque con drones de RSF reportado en Uemendiraba, Kordofán del Norte, se informa de 7 civiles muertos, otros 6 heridos. Ahí está lo de Niala. Esto, a ver. El gobierno sudanés condenó el sábado un ataque de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, a los campos petrolíferos de Heglig en el estado de Kordofán del Sur, insinuando una posible suspensión de las operaciones y la evacuación de trabajadores después de que murieran civiles. En la zona fronteriza también atacaron un campo petrolífero allí, un oleoducto. Varios ataques en la frontera entonces del RSF, en la frontera con Sudán del Sur. Y el bombardeo de artillería de la Fuerza de Apoyo Rápido continúa sobre la ciudad de Al-Fashir, matando y hiriendo civiles en los mercados y barrios residenciales allí en Al-Fashir. Se escucharon fuertes explosiones con columnas de humo que se elevan en el centro de Niala, en Darfur. La Autoridad Civil del Movimiento de Liberación de Sudán, SLM, liderada por Abdelwahid al-Nur, reveló el lunes que toda la población de una aldea en Jebel Marra, estado de Darfur Central, murió por deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias. Bueno, y se veían claramente los desplazamientos, ¿no? Aquí, esta parte de la montaña. Y ¿qué más? A ver. Hombres armados no identificados dispararon y mataron al jefe del tribunal en el condado de Mundri West, estado de Ecuatoria Occidental, el domingo por la noche, dijeron funcionarios locales. Saltar al mapa. Eso es Sudán del Sur. Eso es Sudán del Sur. Arabia Saudita, ofrecemos nuestras condolencias al gobierno y al pueblo de Sudán por las víctimas del deslizamiento de tierra. Un ataque con aviones no tripulados en un mercado abarrotado en la ciudad de Mejit, en el norte de Darfur, mató al menos a 13 personas e hirió a otras 7 el martes, dijo un funcionario local. Detenciones y registros de teléfonos de ciudadanos tras un ataque aéreo en Niala. El comandante adjunto del ejército sudanés habla en inglés. Estamos trabajando para levantar el asedio del Fashir y retomar todas las zonas de Darfur. 370 cuerpos recuperados de un deslizamiento de tierra en Darfur. ¿Qué más? Tenemos por aquí. Sudán. Sudán y Sudán del Sur, actualización de agosto. A ver.
La batalla más importante y dramática en curso es la del Fasser. La ciudad está sitiada desde mayo de 2024 y alberga unos 260.000 habitantes, además de las fuerzas gubernamentales que necesitan prácticamente de todo. Las RSF, de alguna manera, han metabolizado las derrotas sufridas en Jartum y el Nilo Blanco, remodelando sus objetivos hacia Kordofán y Darfur, creando una división sustancial entre el noreste y el suroeste del país, donde aún permanecen importantes enclaves gubernamentales, incluido el Fasser. La disponibilidad de hombres resultante de la retirada del norte del país se ha utilizado desde el mes pasado, por un lado para repeler los avances de la SAF en Kordofán del norte, y desde este mes para aumentar la presión sobre el Fasser. De hecho, las milicias están creando un sistema de trincheras alrededor de la ciudad, tanto para contrarrestar los ataques externos como para dificultar el tránsito de la ayuda humanitaria y probablemente también la fuga de civiles. Al mismo tiempo, lanzaron una serie de ataques en 3 ejes, norte, este y sur, lo que obligó a las SAF a replegarse a las áreas más densamente urbanizadas de la ciudad para enfrentarse a las RSF en combates de guerra urbana. Esto ha permitido a las RSF reforzar su capacidad militar, hasta el punto de que utiliza drones con cierta regularidad. Además, le permitió establecer una base aérea de cierto tamaño, aunque bombardeada regularmente por las SAF, en Niala, considerada la capital de Sudán bajo el control de las RSF. Esto, por otro lado, ha significado que el bombardeo indiscriminado de las RSF se está llevando a cabo ahora en áreas densamente pobladas, con víctimas civiles ya gravemente afectadas por el prolongado asedio y la escasez de necesidades básicas. Para agravar aún más la situación y arrojar una sombra negra sobre la caída de la ciudad, están las numerosas imágenes y videos que muestran ejecuciones sumarias de civiles por parte de las RSF en las áreas recién conquistadas. Es un drama ignorado por los medios de comunicación, cuyas proporciones no son menores que las de los grandes asedios urbanos de nuestra historia contemporánea, como Sarajevo o Grozny, especialmente por la magnitud del riesgo humanitario. Las RSF también han desplegado mercenarios colombianos en la zona de los combates, procedentes de empresas contratistas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, los principales patrocinadores de las RSF junto con la Libia de Haftar. Recientemente, se descubrió una base de las RSF en territorio libio, cerca de la base aérea de Al-Kufra, un centro logístico a través del cual los Emiratos Árabes Unidos abastecen a las milicias de las RSF. De hecho, numerosos aviones de carga se desplazan entre Abu Dhabi, Bosaso, Puntlandia, Somalia, y Al-Kufra, transportando suministros y contratistas para las RSF. Cabe destacar que, si los Emiratos Árabes Unidos son el principal patrocinador de las RSF y Libia bajo el LNA probablemente el secundario, las milicias también están tejiendo estrechas relaciones con el gobierno de Sudán del Sur. De hecho, se supo que los milicianos heridos a menudo son trasladados para recibir tratamiento médico a través de vuelos a hospitales en Sudán del Sur. Esto ha permitido a las RSF reforzar su capacidad militar, hasta el punto de que utiliza drones con cierta regularidad. Además, le permitió establecer una base aérea de cierto tamaño, aunque bombardeada regularmente por las SAF, en Niala, considerada la capital de Sudán bajo el control de las RSF. También vale la pena señalar combates bastante intensos en otras áreas difíciles para las SAF en Kordofán, particularmente en las áreas de Dilling y Al-Obeid, donde la logística sigue siendo particularmente precaria. En esta zona, los ataques se han sucedido con cierta regularidad. Las SAF aún lograron recuperar la ciudad de Sumeima, que ha cambiado de manos varias veces en los últimos 2 meses. Más al norte, a principios de mes, las Fuerzas Armadas del Sudán recuperaron el territorio perdido en julio en la zona fronteriza entre Kordofán del Norte y Nilo Blanco. Las áreas restantes del país estaban sustancialmente tranquilas, excepto por enfrentamientos esporádicos y la actividad constante de la Fuerza Aérea, SAF, por un lado, y el dron, RSF, por el otro. Sudán del Sur. En la frontera con el Congo, a mediados de mes, se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el SPLA/Diagonalio, que había conquistado 2 aldeas fronterizas, para perderlas unos días después tras la intervención del ejército. La tensión entre el gobierno y el SPLA/Diagonalio Ejército Blanco ha aumentado considerablemente desde principios de año, y el SPLA/Diagonalio se ha retirado formalmente del acuerdo de alto el fuego firmado en 2018. Bueno, ahí está los mapas de Sudán entonces, el enfrentamiento con en la frontera con el Congo, aquí son del sur. Luego lo de el Nilo Blanco, acá al norte de Al-Obeid, el sur de Jartum, un avance del ejército sudanés, otra captura del ejército sudanés de estados de localidades que siempre están en disputa allí. Lo de Libia y bueno, lo de Al-Fashir que sigue el asedio de la ciudad, cada vez más difícil la situación para el ejército de Sudán allí. Y vamos a ver si había algo más en el mapa de Libia que no lo leí. No. Ok. Pasamos a el otro. Aquí
Sahel. ¿Hay algo? Una sola. Militantes del Estado Islámico del Gran Sahara allanaron la casa como espía y lo ejecutaron en Aït-Joron, región de Tillabéri, en Níger, región fronteriza allí con Mali y Burkina Faso. La actualización de Makhakovsk, agosto. A ver. No está. Lo completo. Voy a hacerla, pero... Como siempre, parto de una visión de conjunto, que confirma la fuerte inestabilidad de la zona. Quizás hubo un poco menos de ataques que en julio en todo el Sahel, pero hay que considerar que esta es la temporada más calurosa, un factor que afecta significativamente la actividad operativa en estas latitudes. Malí. Partiendo de la parte occidental de Malí, el acontecimiento más importante fue probablemente la captura de la base y el pueblo de Faraougou I. Durante más de 10 días, el GNIM ha tomado el control de la misma después de dominar la guarnición local de Fama, estableciendo una serie de acuerdos con los jefes tradicionales. El ejército no se movió para reconquistarlo, un hecho significativo no tanto por la importancia de la pequeña aldea, sino por el cambio de estrategia del GNIM, favorecido también por la creciente debilidad de la Fama y su menor capacidad de reacción. Detenerse y hablar con las comunidades locales para llegar a un acuerdo representa una nueva fase para GNIM, históricamente acostumbrado a redadas y ataques de atropello y fuga. Esto refleja un cambio de paradigma, destinado a arraigarse en el territorio. Por otro lado, el gobierno maliense también atraviesa bastantes turbulencias, con la detención de generales y miembros del ejército acusados de querer intentar un golpe de Estado. Esto afecta al ya pobre desempeño de las Fuerzas Armadas, cada vez más apuntaladas por el Afrika Korps ruso. Este último, aunque tradicionalmente, y antes Wagner, escoltaba convoys en el área de Kidal, ha extendido sus actividades de escolta a varias áreas del país, lo que indica una menor capacidad estatal para controlar el territorio. En toda la parte occidental de Malí, se observa una fuerte presión a lo largo del valle del río Níger, el más densamente poblado, con una expansión del área operativa del GNIM. En la parte oriental del país, hay un aumento de las operaciones y una extensión del área de actividad del ISGS en el área de Tesalit. Los yihadistas han atacado bases militares y también se han enfrentado con el GNIM en un intento de expandir su influencia en esta zona fronteriza entre Mali, Burkina Faso y Níger. Es precisamente en este triángulo donde el ISGS pretende convertirse en la fuerza hegemónica. También hay un mayor uso de drones por parte de la FLA, que este mes ha recurrido principalmente a estos últimos y a los IE para golpear el Fama y el Afrika Korps en las zonas de Tombuctú, Kidal y Adjelok, los principales teatros de operaciones del movimiento. Burkina Faso. La inestabilidad también parece estar creciendo rápidamente en Burkina Faso. El GNIM ha atacado objetivos tradicionales en el norte y el este del país, áreas históricamente vinculadas a la insurgencia, mientras que el ISG se ha operado en el área del triángulo entre Malí, Níger y Burkina Faso, como ya se ha observado en el lado maliense. Los ataques en la zona de Fada Negourma, 1, y al norte de Waigouya, 2, fueron particularmente virulentos. También cabe destacar un aumento de las actividades del GNIM a lo largo de la frontera con Costa de Marfil, 3, con posibles incursiones en territorio marfileño, aunque aún no confirmadas. Esta tendencia señala una extensión significativa del radio de acción también hacia el sur. Cabe señalar la ampliación de la zona de operaciones del movimiento, además de lo que ya se ha informado, tanto en la zona de Fada Negourma, en particular en Tangualbogo, como cerca de la frontera con el Togo, en la zona de Soudogui. Níger. En cuanto a Níger, las principales áreas de confrontación se concentraron en el triángulo al oeste. Aquí, como ya se ha observado en Malí y Burkina Faso, ya que en realidad se trata de una sola zona transnacional, la actividad del ISGS ha sido particularmente intensa. Cabe destacar que, en el sur, los ataques en profundidad hasta la frontera con Benín por parte del GNIM, que extiende así su zona de operaciones cada vez más al sur de Níger. Se trata de un proceso que ya está en marcha desde el mes anterior, especialmente en la zona comprendida entre Burkina Faso, Benín y Nigeria. Nigeria, Camerún y Benín. En el estado de Borno, Nigeria y en el área del lago Chad, entre Níger y Chad, continuaron los ataques de ISWAP, con una intensidad similar a la del mes pasado. Cabe destacar el presunto asesinato, a un objeto de versiones contradictorias, de un importante comandante local de ISWAP luego de un ataque del ejército nigeriano en el área del lago Chad. Los ataques del movimiento yihadista también han afectado al norte de Camerún, con las habituales ofensivas contra puestos de control y bases militares.
Para subrayar, entre Benín y Nigeria, 1. El primer enfrentamiento probable entre el ejército nigeriano y el NIM, que ha estado tratando durante algún tiempo de expandir su área de operaciones en el área del lago Kainiji. En cuanto a Benín, se debe registrar una operación del ejército en el Parque Pendiari, un área de actividad del NIM. Bueno, ya están los mapas, bueno. Algunos se me pasó. Este era del Jotanim, ¿no? Jotanim. Sí, Níger. El Jotanim allí. Burkina Faso, Benín y Nigeria. Bueno, dejo, si quieren, el enlace. Puede ser. Puedo dejar ahí en el chat si alguien quiere consultar. Vamos a Somalia. Actualización de agosto. En el mapa de... ¿Hay un mapa y algo? Esta, Somalia. Los ataques aéreos golpearon las afueras de Selbur Galgaduud, matando a un alto comandante de Al-Shabaab y militantes, destruyendo instalaciones de explosivos, dice la fuente Somalia Security Insight. Y esto. El gobierno investiga la presencia de fuerzas de Jualandia en Mandera. El gobernador Khelif confirma su presencia e insta a que se tomen las medidas necesarias. Los residentes de Mandera East organizan manifestaciones por la presencia de las fuerzas. Zona fronteriza allí conflictiva. Bueno, ¿qué más? Sí, el resumen que hace este. Vamos a leerlo. Y luego vemos los mapas. La situación sigue siendo difícil en Somalia, debido al creciente papel de Al-Shabaab. He modificado ligeramente el mapa, atenuando algunas áreas que antes se consideraban controladas por el gobierno y manteniendo el control, a menudo más local que gubernamental, en las principales ciudades y pueblos, para reflejar mejor una realidad caracterizada por una gran inestabilidad. Continuamos donde lo dejamos el mes pasado, en la región de Irán, ahora casi completamente conquistada por Al-Shabaab tras la caída de Makur y Maxas. Al-Shabaab ha seguido expandiendo su control al oeste de Maxas, mientras que más al sur, el área gris, en gran parte bajo el control de las milicias locales, se está erosionando. Vale la pena señalar, sin embargo, una ofensiva del gobierno en el Bajo Sabelle, que está dando resultados positivos y ofreciendo a Mogadiscio un respiro. Las fuerzas gubernamentales han avanzado en varios frentes, recuperando una serie de aldeas clave para controlar algunas áreas al norte de la capital. Cabe destacar, además de lo ya informado, una serie de enfrentamientos tribales que involucran al ejército tanto en Mogadiscio, por cuestiones locales relacionadas con órdenes de desalojo en un distrito de la capital, como en Beletsago, donde en los últimos meses ya se habían producido enfrentamientos entre las milicias de Jualandia, formalmente aliadas, y el ejército, debido a más tensiones políticas entre el gobierno central y la administración autónoma de Jualandia. Puntlandia. Puntlandia merece un capítulo aparte, formalmente federado con Somalia, pero sustancialmente semi-independiente, donde otra operación contra el ISS, Estado Islámico de Somalia, ha comenzado en la escarpada zona montañosa debajo de Bosaso, caracterizada por valles, Balade, Mírale, etc., y Guadis. Es un territorio extremadamente difícil, donde el ejército de Puntlandia ha estado operando durante meses para tratar de eliminar los focos de refugiados del ISS en esta área. La última ofensiva se beneficia del fuerte apoyo aéreo estadounidense, que acompaña los avances en Pozos y Guadis con intensos ataques aéreos. Después de meses de avances, retiradas y emboscadas, durante los cuales la ISS utilizó todas las tácticas clásicas, francotiradores, ataques suicidas, etc., la presencia de la ISS en la zona se ha debilitado enormemente, aunque no ha desaparecido por completo. ISIS de Somalia. ISS. Bueno, aquí está el mapa de Somalia.
Al-Shabaab. Se sigue expandiendo ahí. Bueno, han capturado terrenos y localidades. Bueno, aquí el gobierno en el Bajo Sable, que está dando resultados positivos, dice: la fuerza del gobierno ha avanzado en varios frentes desde Mogadiscio en esta zona. Y bueno, eso es lo de Somalia, ¿no? La República Democrática del Congo y Mozambique, la actualización de agosto. Este mes, los cambios más importantes se referían a la reanudación de las hostilidades entre el M23 y el gobierno de Kivu del Sur. Sigue habiendo una gran inestabilidad en las regiones orientales del país. Ituri. En particular, en Ituri se han producido un aumento de los ataques y las matanzas de las AF/ISCAP contra la población civil, en particular los cristianos. En Bandulu, en el área de Lubero, los milicianos de ISIS mataron a 39 cristianos en una iglesia, pero todo el mes se vio empañado por ataques contra comunidades e iglesias cristianas en el área entre Lubero, Butembo y hasta Bunia. Estos episodios recuerdan mucho a la actividad de ISCAP en Mozambique y sugieren una preocupante coordinación entre las filiales transnacionales de ISCAP para seguir un plan común. En la zona septentrional, los enfrentamientos se referían principalmente a conflictos entre las milicias de Codeco y Zaire, así como entre estas y el ejército. También se produjeron enfrentamientos entre el ejército y el CPR en la zona del lago Alberto. Ese es el lago y el conflicto allí en el norte. Alberto. Kivu del Norte. En Kivu del Norte, los protagonistas son los enfrentamientos entre el M23 y el ejército/diagonal milicias Basalendo, que continuaron en los mismos lugares que el mes anterior, es decir, principalmente en la zona de Masisi y Rutsuru. Aquí los enfrentamientos Masisi y Rutsuru en Kivu del Sur. Substack de Majakovsk 73. Suscribir. Inicia sesión. Kivu del Sur. Como se mencionó al principio, la situación más dinámica se registra en Kivu del Sur, donde el M23 ha reanudado los combates a gran escala. El movimiento se ha retirado de Katana hacia el norte, recapturado por las milicias de Basalendo, para transferir tropas en vista de la ofensiva lanzada en el área de Msenga, donde el M23 ha avanzado en dos direcciones. Creo que está el M23, entonces el avance allí. Direcciones. Los aliados del M23, Retábara y Turbaneo, también son muy activos en el área de la meseta sobre Fizi, donde se han producido numerosos enfrentamientos. También cabe destacar los enfrentamientos entre las milicias Basalendo, aliados, y el ejército en el puesto fronterizo con Burundi, al norte de Uvira, confirmando una vez más las dificultades y fricciones de una situación fuertemente tribalizada. Tribalizada. Mozambique Cabo Delgado. Como ya se informó para Ituri, ISCAP ha intensificado los ataques contra las comunidades cristianas, blanco de secuestros, asesinatos y ejecuciones sumarias. El movimiento ha extendido su área de operaciones al distrito de Churie, después de abrumar a la guarnición local. Paralelamente, Ruanda firmó recientemente un protocolo con Mozambique, fortaleciendo la cooperación militar entre los dos países. Este acuerdo probablemente prepara una intervención más masiva de las fuerzas ruandesas, destinada a contener la expansión de ISCAP en la provincia de Cabo Delgado. Ahí está, Cabo Delgado. Bueno, gente,
bastante completo el informe aquí entonces. Y sí, ya terminaríamos. Vamos a ver los mapas de Israel y Palestina, si hay algo nuevo. Hace 4 horas aviones lanzan un ataque aéreo al este de la ciudad de Gaza. Fuentes médicas informan de 44 muertos como resultado de incursiones y bombardeos en la franja de Gaza desde el amanecer de hoy. Un ataque aéreo israelí en las cercanías de la estación de autobuses de Sujaiya, al este de la ciudad de Gaza. Aviones lanzan un ataque aéreo al este de la ciudad de Gaza y campaña de arrestos llevada a cabo durante una redada en el campamento de refugiados de Al-Fawad. Cierto. No había nada. Okay. En Ucrania. Cargó cosas nuevas. Drones han atacado la refinería de petróleo de Ryazan, allí en Rusia. En Ucrania se reportaron explosiones en la ciudad de Dnipro, incursión de drones tipo Sajid. Los drones han atacado la empresa. La empresa Energía en Shelets. Está en Rusia. Incendios en la ciudad de Dnipro como resultado de un ataque con drones. Durante la noche, Rusia lanzó 157 drones tipo Sajid, un misil Kinsal 59 y 6 misiles S-300, dice las fuerzas aéreas ucranianas. Las tropas extranjeras en Ucrania ahora serán objetivos legítimos para Rusia, dice Putin. Está en Vladivostok. Sí. Bueno, el informe de la AFU lo leo con el electroperismo rápido y terminar. En la dirección de Kramatorsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Bondarne, Viroluvivka, Oleksandro Sultine y Stupochki, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Sieversk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Riorivka, Serebrianka y hacia Yampil, Dronica, Siversk y Villinka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Souteslobosansky, Kharkiv, se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Vovchansk, Kamianka y Krasnoperse, informa el Estado Mayor General de las. En la dirección de Novopavlivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Fililla, Sichneve, Komisuvaka, Voskresenka, Maliyivka, Temirivka, Seleniya y Olivske, informa el Estado Mayor General. En la dirección de Limán se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Arequipa, Karpivka, Kolodyasy, Torske, Novomikhailivka y hacia NoYMYR, Sandrioloe, informa el Estado Mayor. En dirección de Kursk, norte de Slobosansky, bueno. En Sumi, las fuerzas ucranianas han repelido 4 asaltos del ejército ruso. En dirección de Gerson se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Antonivka. Aquí tenemos bombardeos del ejército de la división rusa.
La aviación rusa realizó ataques aéreos en Zalizny y Minsk de la región de Chernihiv, Biloiria, Stepnoirsk, Chervona Krynicia de la región de Zaporizhia, Kozatsk de la región de Kherson, informa. En dirección de Orihip se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Kamiansk y Malatokmachka. Hacia Orihip. En Toretsk sigue el enfrentamiento. En la dirección de Toretsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Skervinivka, Pleschiyivka, Klevan BYK, Rusin Yar y Poltavka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. En Pokrovsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Volodymyrivka, Kucheriv Yar, Ruisne, Nikanorivka, Ivanivka, Mayak, Roinske, Sugyar, Svirove, Miroluvivka, Kotline, Novoekonomichne, Promin, Pokrovsk, Udachne, Molodetske, Dachne y hacia Novopavlivka y Balaan, informa el Estado. En la dirección de Kupiansk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Stepova Novoselivka, Borivska Andriyivka y hacia Kupiansk, Petropavlivka y Novoplatonivka. Hay Novopatronivka. Bueno, ¿qué más hay aquí? A ver. El ataque de apuñalamiento fue frustrado en la escuela en la región de Transcarpacia. Un escolar de 15 años detenido, cuchillos incautados. La policía ucraniana fue alertada por colegas británicos después de publicaciones alarmantes en las redes sociales. Uzgorod, Almohadilla Central y Europa del Este. El Ministerio de Defensa ruso reclama la ocupación total de la aldea de Markove en la región de Donetsk de Ucrania. Markov, entonces, controlada por Rusia, se acercan a Kramatorsk. No está muy lejos de esa localidad. A ver. Está 10 kilómetros del aeropuerto. Quedan cerquísima de Kramatorsk. Bueno, hasta ahí el informe de hoy. Gracias por estar aquí. No hay nadie, pero bueno. Gracias a los que estuvieron. Ahí vamos a nombrar a Sol Negro, que estuvo comentando. Kawasu también, que estuvo comentando. También vino Estrella Azul. Maite. Lorenzo. Wolfpack también estuvo comentando. Marco Antonio. Barry Allen. Bueno, y no hay más que. Gracias a todos. Y bueno, aquí está el Linktree, lo tienen allí en el enlace. Fijaos, si quieren seguirnos en redes sociales o ayudar por PayPal, Patreon, tenemos allí los enlaces. Como saben, estamos en el canal. Y Telegram